Bienvenidos a Pan de Vida. Tiempo de oír palabra de Dios. Que sea Dios a través de su Santo Espíritu hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de la revelación de las Escrituras, a través de la revelación de la palabra que Dios hace con cada uno de nosotros cada vez que la oímos atentamente, cada vez que disponemos nuestro corazón para que Él hable a nuestras vidas. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, del versículo 25 en adelante. Este versículo 25 habla tan claro como la palabra de Dios alumbra nuestro corazón y cómo la palabra de Dios cumple ese objetivo de profecía para que seamos edificados, para que seamos exhortados y también para que seamos consolados. Dice la palabra que lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando nosotros hablamos en lenguas y cuando hay interpretación de esas lenguas, estaba hablando en los versículos anteriores. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Son todas esas, digamos, herramientas que Dios nos da, herramientas espirituales, regalos espirituales con los cuales podemos edificar la iglesia, con las cuales podemos crecer, ser edificados, ser formados, ser consolados, pero también podremos edificar, podemos consolar y podemos exhortar. Y qué bonito porque nos da salmos, nos da cantos, nos da esos salmos donde podemos cantar y alabar y adorar a Dios reconociendo el poder del Señor en nuestras vidas. Y qué bueno que podamos hacer salmos, cánticos espirituales, cánticos nuevos para nuestro Dios. ¿Qué importa que no tengamos la voz o que no seamos expertos? Pero Dios se agrada cuando le hacemos salmos. Que tengamos doctrina, que conozcamos su palabra, que conozcamos las enseñanzas que Dios quiere darnos, que conozcamos cómo es que Él obra esas maneras misteriosas y ocultas que Él a veces nos revela y que podamos compartirla con otros, que hablemos en lenguas para ser edificados, pero también para que podamos interpretarlas. Pidámosle a Dios que a algunos nos ha dado don de lenguas, pero a otros les ha dado don de interpretación y qué bueno que podamos interpretar qué es lo que se ora en lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más 3, y por turnos y uno interprete. O sea que si hablamos en lenguas no podemos empezar todos a hablar, sino que se haga en orden, porque Dios es de orden. Y entre los que hablen lenguas también debe haber alguien que las interprete para que la iglesia sea edificada. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y no hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen es porque debemos tener discernimiento que hay en las palabras de quien habla. Y este discernimiento nos los da Dios a través de oír palabra de Dios, de estudiar las Escrituras, de conocerlas, porque así no seremos confundidos con corrientes de doctrinas, sino que seremos afirmados y afianzados en la fe, en la palabra, en lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y que creamos. Por eso es importante que aprendamos a juzgar, pero este juzgar es como poder discernir qué espíritu es el que está hablando a través
de la persona que habla. Y que debemos saber que lo que se habla debe ser palabra de Dios y debe ser el Espíritu de Dios, porque es el único que ministra. Porque si hay otro espíritu, lo único que va a hacer es confundir, porque va a querer es que la gente sea confundida y apartada de Dios. Por eso debemos ser celosos en la palabra y en el espíritu. Y si alguno le fuere revelado, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues si Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden, por eso todo se debe hacer en orden. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Este versículo sí que ha causado confusión en muchas iglesias, en muchos hermanos, y sigue siendo una palabra que inquieta mucho. Y esto se refiere a que en Corintios las mujeres tendrían a hablar mucho, y sí, a veces se les da como esos atributos que relacionan negativamente a las mujeres. Por eso está esta palabra de callar en la congregación. Sin embargo, también si estudiamos bien la escritura, si la leemos, vemos que Dios no hizo diferencia entre hombre y mujer, sino que Dios ha dado unas jerarquías por orden. Y si Dios permite a una mujer que hable, como mujeres debemos hablar palabra de Dios y ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios, para que hablemos lo que Dios quiere y no seamos engañadas, porque también podemos recordar que la serpiente engañó a Eva, porque nosotros las mujeres podemos ser engañadas fácilmente por nuestra sensibilidad, por la forma como Dios nos creó, por nuestra... sí. Mientras que al hombre le ha dado un discernimiento. Pero esto no quiere decir que sea mejor el hombre que la mujer, o que la mujer sea mejor que el hombre, no. Sencillamente son jerarquías que Dios ha dado. Y es un tema como álgido, no es tan fácil de explicar, pero que sea el Espíritu de Dios hablándonos a cada uno. Y a las mujeres que Dios nos da la oportunidad de hablar, que lo hagamos en paz y con sujeción a su espíritu, y al espíritu de Dios y al espíritu de la palabra. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque les es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozco que lo es, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y qué son las lenguas? Porque pronto habrá personas que preguntarán qué son lenguas. Y dice que en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 28, del 11 al 12, dice que porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales os digo, este es el reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quieren oír. Bueno, las lenguas. Dios da unas lenguas, un lenguaje, unos sonidos que quizá que hay unos que los logran interpretar, y hay otros que simplemente Dios le da las lenguas. Entonces, qué rico conocer en la congregación quién interpreta lenguas, para que se haga
en ese orden como dice la Escritura. El uno habla, el otro interpreta. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hay palabras que son difíciles, son duras para nosotros entender, Señor, y a veces no las podemos comprender. Y muchas veces esas palabras difíciles las usamos para contiendas, para divisiones, Señor. Pero lo que tú hablas en las Escrituras, todo es con sabiduría y con entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender esas palabras difíciles y que podamos tener esa revelación, Señor, y esa tranquilidad y esa paz para hacer lo que tú dices, para profetizar, para edificar, para construir, para consolar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas en nuestro crecimiento espiritual. Tú eres nuestro Maestro, nuestro Divino Maestro, Señor, y eres tú quien nos enseñas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.